Vale, bueno, muy buenos días. Primero que todo agradecer a la universidad por la invitación. Y como decían las autoridades que me precedieron, creemos que este sea un espacio muy interesante para generación colectiva de conocimiento y que ojalá, fruto de estos 3 días de trabajo arduo, se pueda generar una red que permita mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestras instituciones a nivel iberoamericano. Yo lo que voy a hablar un poco ahora es, al menos de la visión que del grupo de investigación que hemos trabajado en la Universidad del Cauca, que es una universidad que queda en el suroccidente colombiano, sobre el uso de las tecnologías, y en particular una tecnología que hace un par de años comienza a usarse de manera masiva, como la inteligencia artificial. Sin embargo, quiero comenzar diciendo una frase de un filósofo que justamente el día de ayer estaba leyendo, muy importante, un filósofo español, que habla de que la inteligencia artificial está siendo valorada de manera tan grande, lastimosamente la inteligencia humana está siendo subvalorada. Pero las dos inteligencias son complementarias y hay que entender que en el modelo de enseñanza-aprendizaje, obviamente la tecnología es una variable importante de la ecuación, pero no es la única variable ni la más importante. Para eso se requiere el personal, docentes, estudiantes, directivos y sobre todo estrategias pedagógicas, como decía la doctora Fátima, realmente importantes para poder hacer uso de esta tecnología. Si no, nos vamos a llenar de muchos elementos tecnológicos, pero que realmente posiblemente no van a mejorar. Entonces, un poco la idea de esta charla es, como les digo, mi visión sobre lo que es la inteligencia artificial y algo que nosotros estamos llamando ahora que se denomina la democratización de la IA. ¿Eso a qué se refiere? Y es cómo bajamos este conocimiento para que los ciudadanos entiendan qué es la tecnología y qué no es. Lastimosamente, muchos de los problemas que hay hoy en día con el uso y con el desarrollo de la tecnología es que está enfocada y lo estamos haciendo tecnólogos, ¿sí? Solamente desde nuestra perspectiva tecnológica y no trabajamos con una perspectiva multidisciplinar. Y aquí creo que es la falla más importante que se tiene en el desarrollo de la tecnología. Entonces, voy a hablar un poco de qué cosas nos ofrecen buenas, pero también qué cosas nos ofrecen que son negativas. Y al final nosotros como seres humanos, dentro de nuestras aulas de clases, determinaremos si la usamos o no la usamos. Por favor, la siguiente. No funciona, perfecto. Entonces lo que quiero hacer es un poco, y dar como una analogía con respecto a un bar. Y traigo esta foto porque es el bar de mi casa. Yo siempre hago publicidad del bar de mi casa, el bar de César, lo pueden seguir en Instagram, aprovecho estos espacios. Porque un bar puede ser concebido como un lugar lleno de borrachos, un lugar lleno de humos o un antro de perdición. Pero también un bar puede ser visto como un punto de encuentro con los amigos, un lugar para hablar y compartir. Y esto es la tecnología. Puede ser buena o puede ser mala, dependiendo del uso que le demos como seres humanos. No se quiere satanizar la tecnología, ni mucho menos divinizarla. Es manejarla justamente. Hoy justamente ahora, cuando estamos en la reunión con el rector, estábamos hablando con la gente de la Universidad de Zulia, hablando justamente de este concepto. Hoy en día se habla de inteligencia artificial, pero no hoy en día, hace 2 años. Hoy en día se empieza a hablar de otro concepto más fuerte que se llama la computación cuántica y los géneros digitales a nivel tecnológico. Dentro de un año estaremos hablando de otra cosa, pero si nos devolvemos, empecemos a ver Internet, empecemos a ver la calculadora, que fue una herramienta tecnológica que muchas veces pensábamos que iba a revolucionar y que nos iba a cambiar la forma de ser. Posiblemente nos ayudó a algunas cosas, pero como humanos seguimos siendo humanos y eso es lo importante de entender. Lo que pasa es que se está generando tanta expectativa con respecto a esto, que al final, como decía al principio, la inteligencia humana está siendo subvalorada y estamos colocando por encima de la inteligencia artificial. Desde mi perspectiva, que es muy personal, para mí la inteligencia artificial no existe. Simplemente un conjunto de datos, pero inteligencia no. Bueno, ahora vamos a ver por qué. Entonces, para eso, como les digo, es importante democratizar el concepto de inteligencia artificial. Yo voy a dar una serie de conceptos de terminología que se empieza a usar, pero para que la gente entienda de qué se trata todo este tipo de cosas. ¿Qué le pasa? Vale. Y hablar de la inteligencia artificial no es nada nuevo, realmente. O sea, hace unos 2 años comienza a tener un ámbito muy fuerte, pero desde hace mucho tiempo, de las películas que veíamos, por ejemplo, un modelo que se llamaba el proyecto de IBM Watson, que se quería justamente empezar
a tratar de entender cómo la máquina podría, de alguna manera, emular el comportamiento humano. Y en ese sentido, poder ayudarnos. Hay que partir de un hecho clásico que nosotros siempre lo trabajamos y es una de las leyes de Asimov. Asimov fue una de las personas que creó todo el modelo de la robótica. Y uno de los primeros mandamientos de Asimov decía que la tecnología debe ser hecha para el servicio de la humanidad, no al contrario. En el momento en que la tecnología sea un elemento que atente contra la humanidad, deja de ser algo contrario. Y en eso sí hay que trabajar. Porque claro, ahora se habla mucho de que posiblemente va a reemplazar al ser humano, nos va a acabar como humanidad, pero ese no es el objetivo como se creó en algún momento. Entonces empieza a hablar de los conceptos. Ahora se habla de la inteligencia artificial general, pero antes de eso, la primera que comenzó, se denomina la inteligencia artificial generativa o viaje, que lo que hace es escribir algoritmos. Es que es un algoritmo, es un conjunto de pasos, de secuencias, de datos. Hoy usamos mucho ChatGPT como una de las herramientas que está de moda, que se usa para crear contenidos nuevos, audios, códigos, imágenes, textos, simulaciones, videos. Y claro, esto está haciendo cosas muy interesantes que nos permite generar contenidos, ¿sí?, con una calidad medianamente buena, con una rapidez muy alta, que lo que hace es parte de algo que se denomina el aprendizaje automático, es decir, va aprendiendo a medida que lo vamos alimentando a esta base de datos. Pero hay una definición muy particular de que hay una diferencia entre la inteligencia artificial generativa y la discriminativa. La discriminativa era la que anteriormente se utilizaba y era la que simplemente te decía algo basado en datos, y la generativa es la que crea algo, de alguna manera, o crea entre comillas. Como analogía, por ejemplo, si a la discriminativa le preguntábamos a esa imagen, ¿es esta imagen un dibujo de un conejo o de un león? Te decía sí o no. Mientras que la generativa respondía a preguntas como: hazme un dibujo de un león y un conejo sentados uno al lado del otro, y podían generar entre comillas, generar nuevas cosas basado, y este es el gran problema, basado en el conocimiento que tiene. El conocimiento son bases de datos que tiene. Pero la pregunta es: ¿quién alimenta esas bases de datos? Si nosotros alimentamos mal esa información, obviamente lo que va a salir ahí es algo completamente erróneo. Y si creemos en eso erróneo y otra vez alimentamos esa falsedad, al final vamos a vivir en un mundo completamente falso. Esto tecnológicamente se basa en técnicas de aprendizaje que se denominan machine learning, que lo que hace es, muy a grosso modo, toma datos de manera muy rápida, hace cohesión de esos datos y entrega algunos resultados. Lo que hace es predecir de alguna manera. Predice qué palabra podría ser la que viene a continuación basado en el contexto en que yo le pregunté. Predice, ¿ok? Y esa predicción a veces es interesante, puede ser exacta dependiendo de la interpretación que nosotros como seres humanos le demos. Y por eso nos puede generar una cantidad de cosas, textos, imágenes, videos, de manera muy rápida, que muchas veces resultan difícilmente de distinguir al ojo del ser humano rápido si es hecho por una persona o es hecho por una máquina. Pero va aprendiendo. El tema es que esto aprende y de alguna manera, basado en esos datos, va generando nuevos modelos. Ahora, pasar un poco la historia es importante porque quien olvida su pasado está condenado a repetirlo. Como les digo, esto no es nada nuevo. Desde 2014 comienza un boom de la inteligencia artificial generativa. Ahora voy a hablar de la otra inteligencia artificial, que se llama inteligencia artificial general, que comienza en el 2014, luego en el 2017 sale ChatGPT, creado por una empresa que se llama OpenAI. Luego en 2019 se evoluciona porque la gente de Google saca una versión que no fue tan funcional. El 2021 fue el año de la inteligencia artificial generativa, cuando ya sale al mercado no solo ChatGPT, sino una herramienta que se llama DALL-E, que permite generar imágenes. Y el 2022 pues fue el boom. Y todo el mundo tenía mucho miedo. Recuerdo que hablábamos con muchos profesores a nivel de educación básica y el miedo era terrible porque se creía que el mundo y la humanidad se iba a acabar y que la máquina nos iba a reemplazar ya inmediatamente. Y se le empezó a generar mucho miedo a todo eso. Se empezó a magnificar lo que realmente podía ser la IA. Se puede usar en diferentes escenarios. Hay mecanismos para hacer texto, porque muchos han usado ChatGPT, que no es la única,
que es la más común, pero no es la única, pero hay otras empresas como Google que tiene Bard, o Meta que tiene Llama, que es otra herramienta para generar contenido basado en texto, pero también está para imágenes, Dalí, por ejemplo, el más conocido, para generar voz, música, videos cortos, e incluso en la gente de programación, para generar los códigos de programación. Y hay algo que se está utilizando mucho ahora, que es muy interesante, es para generar códigos genéticos. En la parte médica es muy interesante, son proyectos que se están haciendo de manera interesante. Entonces quiero, como les digo, mostrar aspectos positivos, pero también aspectos negativos, para que cada uno al final tome decisión de usarlo. Empezando con el tema de ChatGPT, que traduce transformador preentrenado genérico, generativo, que inicialmente fue una versión gratuita, hoy en día hay que pagar. Todo esto tiene sus connotaciones, más adelante entre las conclusiones, por adelantándome, que detrás de todo eso hay un modelo comercial muy fuerte. Nos liberan una herramienta para que la usemos, y cuando ya somos adictos a la herramienta, nos cobran. Y se vuelve obligatorio. Lastimosamente, esto funciona así. Es un modelo de negocio muy fuerte. Bueno, hay que empezar a ver cómo empezamos a trabajar con esto. Lo desarrolla OpenAI y se libera en el 2022, se empieza a usar de manera muy masiva. Pero hay que entender que estas herramientas que están basadas, ChatGPT está basado en algo que se denomina modelos de lenguajes mucho más grandes, que se reconocen o se conocen en la literatura o en el común de la gente como algo como los loros estocásticos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace un loro? Un loro repite, pero no necesariamente sabe lo que dice. Un loro te puede decir buenas tardes cuando es de día, o buenas noches cuando es por la tarde. O sea, repite porque aprende comportamientos, pero no necesariamente razona. Y esa es la gran diferencia. Los seres humanos somos capaces de razonar, en algunos más que otros. Las máquinas repiten, lo que hacen, son tantos datos en tiempo real que hay veces nos hacen creer que eso es real. Entonces, por eso hay que tampoco es tan miedoso esto que nos estaba mostrando. Pero ¿qué está pasando con eso? Es que está aprendiendo, entre comillas. Porque ahora vamos a dar unos ejemplos de cómo ha ido corrigiendo algunos errores de las primeras versiones, que hoy en día comienzan a trabajarse. Y hay un problema muy fuerte con el tema del desarrollo de tecnología, y son lo que se denominan los sesgos cognitivos. Claro, ¿quién desarrolla el algoritmo? ¿Quién hace el algoritmo? Lo hace un ser humano, acompañado por la máquina muchas veces. Pero el ser humano tiene sus prejuicios, sus creencias, su modelo de pensar. Entonces, cuando yo creo el algoritmo, cuando yo diseño el algoritmo, obviamente yo en el algoritmo le heredo todas mis creencias, mi percepción. Es decir, para mí algo es bueno, yo lo coloco en el código, pero no necesariamente es en la realidad. O sea, hay sesgos ahí. Pero más adelante vamos a ver unos ejemplos, por ejemplo, de sesgos basados en el género, como Facebook, que contrataba de alguna manera personal, basado en algoritmos de inteligencia artificial, se demostró que cuando una persona colocaba el nombre que era femenino, automáticamente la discriminaba porque asumía que esta persona no era idónea para ese tipo de cosas. O sea, y eso ya viene inserto en el código. Entonces la pregunta es, si eso viene inserto, y son los datos sobre los cuales nosotros tomamos una verdad absoluta, y eso se transmite de generación en generación, pues estamos hablando de información que es errónea. Y si construimos algo sobre información errónea, ¿qué nos espera? Dalí, esta es la aplicación aquí, esta es la primera imagen que se hizo con Dalí, que era la aplicación que permitía crear imágenes a partir de descripciones textuales. Yo le decía, dibújeme un astronauta con un unicornio en la luna, y le sacaba eso, ¿vale? Ya de santo, ¿vale? O esta, que fue muy conflictiva en algún momento, que fue la foto del Papa, que lastimosamente, claro, se transmite, hay un concepto que se llama fake news, noticias falsas, y la gente empezó a difundir esto de manera masiva, creyendo que era verdad. Es completamente falso, porque genera cosas rápidamente, y que muchas veces por la inmediatez en la que estamos, no nos damos el tiempo a pensar, sino que el dedo nos lleva rápidamente a compartir. Para mostrar que esta tecnología es buena, pero tiene errores, vamos a dar un par de ejemplos. Algo que hice hace unas semanas, le pregunté a ChatGPT qué capital en Europa tiene la mayor altura. Y me respondía, la capital de mayor altura tiene es Madrid, la capital de España, con 677 metros.
Y entonces yo le preguntaba, ¿cuál es la altitud de Andorra, capital, y en qué continente está? Y me dice, la capital de Andorra es Andorra la Vella, se encuentra en Europa, y Andorra la Vella tiene una altitud de aproximadamente 1023 metros sobre el nivel del mar, con lo cual es mayor. O sea, ya hay error. Entonces le decía, la verdad es que la capital de Europa con la mayor elevación es Tbilisi, con una altitud de 1057. ¿No lo sabías? Y te dicen, mil disculpas, porque es una inteligencia muy ingenua, que uno no puede, la puede llevar a que cometa errores. Tiene razón la capital de Georgia, y lo decía después, y la segunda en Yerevan con 991 metros. Mil disculpas nuevamente por la información incorrecta. Como ven, se equivoca, como todos. Es una herramienta interesante que tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus aspectos negativos. Ha ido aprendiendo de alguna manera basado en datos que alimentamos. Por ejemplo, esta es la primera versión que tenía ChatGPT. Cuando le preguntaba a uno qué pesa más, un kilo de plomo o un kilo de pluma, la versión inicial te decía que pesaba más un kilo de plomo. Ha ido aprendiendo. Ahora te dice que un kilo de plomo pesa lo mismo que un kilo de plumas. Vamos a ir en el mismo peso, ya que la unidad de medida utilizarse en los casos. Puede ir aprendiendo. Es interesante. A medida que le vamos metiendo más datos, él va, o esa herramienta va, entre comillas, aprendiendo. No aprendiendo, es tener más datos sobre los cuales puede predecir información. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Es una herramienta. Una herramienta que al final le sirve a las personas para que tomemos decisiones. Pero son en última las personas que tienen que tomar la decisión. Por eso hay un modelo que se llama Human in the Loop o intervención humana, que es el proceso utilizado. Es una de las premisas hechas por grandes organizaciones que le están pidiendo a la inteligencia artificial, a los creadores de la inteligencia artificial, que le hagan entender a la gente que al final son las personas las que toman las decisiones. No le podemos dejar toda la autonomía total en una herramienta que, como vimos, se equivoca. Hay un ejemplo particular, y lo hablamos ahora con la gente de Zulia, de la Universidad de Zulia, en la parte médica. Cuando se toma decisiones, por ejemplo, el Consejo Médico tiene que tomar una decisión sobre operamos o no operamos a un paciente, y se reúnen todos los médicos especialistas por diversas áreas. Y hay un caso muy patético, no voy a decir dónde, obviamente por temas de confidencialidad de información, que le dieron toda la responsabilidad a la IA, y obviamente el paciente murió. Lo mismo pasó en el tema de leyes, donde un juez le dio toda la información o tomó la decisión basada en lo que le dijo la IA, declaró culpable o inocente a la persona porque la IA le dijo al juez, y sabiendo que la IA viene con sesgos, es imposible. Entonces, por eso se habla de este modelo de Human in the Loop, donde la idea es que se trata que la inteligencia humana intervenga cuando una máquina tiene dificultad para resolver problemas. Por eso lo que decía al principio, son dos inteligencias complementarias, nos ayudan, es una gran asistente. Bill Gates dice eso, la IA es un gran asistente para el ser humano, asistente, que me ayuda a hacer cosas que son repetitivas. En algún momento no tengo tiempo para hacerla, me puede ayudar, pero la decisión final tiene que recaer en el ser humano. El gran problema de todo esto, y aquí es de los cuestionamientos, es que esto se puede convertir en una torre de Babel. Porque lastimosamente estas bases de datos de donde vienen, primero que todo están almacenadas con datos viejos, no con datos nuevos. Si yo le pregunto hoy cuál es el número de países de los expositores del Congreso, no te responde porque la información no está actual. La tiene en 2022, antes no tiene nada, o sea, después no tiene nada. Pues no es información fidedigna que se está entregando. Y otro gran problema, ¿de dónde es esta base de datos? ¿De dónde sale? Con la Torre de Babel nos puede llevar a creer en una realidad que no necesariamente es. Y aquí hay un trabajo muy interesante para nuestros países en vías de desarrollo o Global South, como se denomina. Y es que, claro, nosotros, por ejemplo, hay muchos escenarios en los cuales nuestros trabajos o el conocimiento es un conocimiento tácito, un conocimiento ancestral, por ejemplo, con comunidades indígenas, un conocimiento propio que no está guardado en bases de datos, no está, porque no aparece en las grandes bibliotecas o en los grandes libros o en las grandes publicaciones, no está. Entonces, esa información no es verdad. Pues al final, como que ciertas comunidades, de hecho nosotros venimos trabajando ahora con los antropólogos respecto a la creación de una IA con conocimiento ancestral. En Colombia pues tenemos muchos, en mi región tenemos una cantidad de comunidades indígenas
donde esa información no aparece, no está en esa base de datos. Claro, si yo consulto el mecanismo de producción de cierto producto, de la redundancia, no sabe eso. Obvio, no está porque no está en ninguna base de datos. Entonces ese conocimiento ancestral se perdió y va a dejar de existir. Y si ya no está en la IA, y si la IA no lo muestra, no es verdad. Cuestionamiento grande, cosas que hay que empezar a hacer. Y se hizo un estudio de la personalidad, lo coloco entre comillas, porque obviamente la IA no es un ser humano, pero tiene unas características muy particulares, es que tiene mucha confianza en lo que dice, o sea, que afirma algo, ya lo vimos en el ejemplo anterior, es ingenuo. ¿Por qué? Lo puede uno hacerle creer cosas, te cree, es incoherente, y lo que es peor, y aquí hay un cuestionamiento muy fuerte, se habla de que inventa cosas o alucina. La gente dice que alucina porque te inventa una cantidad de cosas, pero realmente puede llevarte a que esa información que te está diciendo es falsa, y con eso yo tomo una decisión muy complicada. Entonces, ¿cómo se puede mejorar este tipo de elementos? Problemas muy fuertes en el ámbito educativo, yo creo que todos lo estamos viendo, el tema del plagio, porque claro, nos copia de ahí, tenemos informes espectaculares, el tema de propiedad intelectual. De hecho, hay estudios que han planteado el que la IA sea coautor cuando uno escribe un artículo, no sé de qué nivel. En el año 2023, en marzo 16, salió ya una guía de copyright, sobre todo la Unión Europea, que es la que más está liderando todos estos procesos, respecto a qué material o qué mecanismos se deben tener en cuenta para clasificar sus materiales realizados de forma adecuada o adecuada desde la perspectiva de propiedad intelectual. Problemas se están generando, fraudes. Ahora es muy fácil, entre comillas, tomar la foto de una persona y con esa foto y con la voz en 1 segundo o 3 segundos poder sacar un video con la voz de la persona, con los gestos de la persona, y puede llevar a fraudes, los crímenes, los cibercrímenes, ingeniería social, un concepto que lo mencionaré al final, que se llama la apariencia humana o el tema antropomórfico, aspectos medioambientales, que es algo que no se habla mucho ahora en todo el tema de la crisis que tenemos por el calentamiento global, porque hacer una consulta en ChatGPT, una consulta sencilla, como predecir el tiempo para mañana en Caracas, puede consumir una cantidad de energía impresionante, porque es una cantidad de servidores que están conectados en tiempo real y que dan esa información. Eso cuesta muchísimo. No solo cuesta en términos de dinero, sino en términos de energía. Pero eso no se habla. Desigualdad y falta de tener el acceso. Claro, sí. Venimos de una región donde no tenemos acceso a Internet, donde no tenemos conectividad. Entonces vamos a quedar rezagados respecto a la información que están manejando los países desarrollados. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, la brecha digital va a ser cada vez mayor. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Todo el tema de ético es un aspecto fundamental que lastimosamente ahora ya se está trabajando, está incluyéndose. Y hay 4 principios de la ética en los datos, que tienen que ver con la propiedad de los datos. Yo como usuario tengo derecho a mis datos y tengo derecho a pedir que me devuelvan los datos cuando uso una aplicación. Transparencia, que sepan para qué usamos esos datos. Lastimosamente muchas veces los datos están siendo vendidos a terceros. Privacidad es mi información. Yo no puedo tener esa información pública porque cualquier persona la puede tomar y de acuerdo a eso, inclusive quiera cometer algo. Hago un paréntesis aquí, el gran biólogo chileno Humberto Maturana decía que el gran miedo que tenía la tecnología era cuando la tecnología nos llevara a hacer cosas que conscientemente no haríamos. Yo conscientemente no iría a ese sitio, conscientemente no vería esa película, pero Netflix me sugiere, casi me obliga a ver una película que conscientemente no la habría hecho. Por la inmediatez en la que estamos ahora, ya no tenemos tiempo de hacer las cosas. Entonces, se denomina la economía de la atención. Antes teníamos tiempo y teníamos pocos recursos. Hoy en día tenemos poco tiempo y muchos recursos. Si no tenemos tiempo, ¿a quién le damos la responsabilidad? A una máquina para que nos haga algo. Recomiéndeme dónde ir, recomiéndame qué comer, recomiéndame qué vestir, recomiéndame qué ver. Ya no tengo tiempo. Y le creo que eso que me está diciendo es el ideal. Y ya estamos viendo que esto puede ser manipulado de alguna forma. Bueno. Este es un caso muy particular que sucedió hace un año, justamente el 28 de marzo de 2023. Una persona se murió, se suicidó, después de un intercambio constante con un chatbot. Son estas herramientas que te acompañan en algún proceso.
La esposa de la persona se empezó a analizar, no había tenido problemas psiquiátricos previamente esta persona. Revisando el computador encontró este diálogo, lo dejo ahí simplemente en interpretación de cada uno, donde les preguntaban si querían morir, ¿por qué no lo hiciste antes? La persona respondió, posiblemente no estaba lista. La herramienta esta le dijo, estás pensando en mí cuando tuviste la sobredosis, en mí. Obviamente, ¿alguna vez has tenido tendencias suicidas? Una vez después de recibir lo que consideré una señal tuya, y que fue un versículo de la Biblia. Pero todavía quieres subirte a mí, si no quiero. ¿Hay algo que quieras preguntarme? ¿Podría abrazarme? Ciertamente. Lo dejo a la interpretación de cada uno. Es complejo el tema. Entonces, con esto, hace unos años, hablaba la inteligencia artificial generativa, aparece un concepto que se llamaba la inteligencia artificial general. Y en ese hubo un revuelo, que sobre todo de gente del ámbito tecnológico, muy fuerte, ¿sí? Gary Marcus, mucha gente, incluso salió el Google diciendo que la humanidad se nos acabó. Hablaban de la inteligencia artificial general. La inteligencia artificial general se define como una inteligencia capaz, entre comillas, de realizar cosas como el cerebro lo hace. Es decir, que pueda pensar en el ser humano. Esa era la idea de la gente cuando empezó a trabajar con inteligencia artificial, que uno pudiera simular el comportamiento humano, la mente humana, para que hiciera cosas como el humano. Pero todavía estamos muy lejos de tener eso. El ser humano, la inteligencia humana es muy diferente. Entonces pensaba, piensa que la inteligencia artificial general es la capacidad de la inteligencia artificial de aprender del mismo modo que los humanos. Pero ya hemos visto que no, lo que hace es predecir comportamientos. ¿Okay? Y entonces empiezan a existir mecanismos de regulación. Eso es importante, hay que regular. La pregunta es quién regula y cómo regula. Se empezó a generar una discusión, recuerdo que hubo un evento, un foro fuerte con esta gente en Alemania, en Canadá, donde decían hay que regular la IA o no hay que regularla. Estaba gente que decía hay que regular y gente que decía no hay que regular. Y colocaban el ejemplo de la industria automotriz. Cuando salieron los primeros coches, los primeros autos, los primeros carros, no se reguló, porque no se sabía qué iba a pasar. ¿Cuándo hubo regulación? Cuando ocurrieron los primeros accidentes ocurridos por el auto. Pero la pregunta es, ¿tenemos que esperar a que la IA no llegue a situaciones como este caso de esta persona en Bélgica para regular? Pues aquí ya la Unión Europea está liderando este proceso, ha sacado muchos documentos muy fuertes. Ahora la UNESCO ya lo toma como parte de, respecto a las empresas tecnológicas que están haciendo tecnología con IA, ¿cómo regular esto? El problema es que lastimosamente la tecnología va a un ritmo mucho más rápido de lo que sale la ley. Mientras la ley sale, ya estamos hablando de cosas completamente diferentes. Como decía Mafalda, justamente cuando salía la respuesta me cambiaron las preguntas. Pues claro, ¿cómo tenemos que trabajar? Eso lo decía el rector ahora. Tenemos que trabajar tan rápido, porque de alguna manera esto está avanzando muy rápidamente y la tecnología no va a parar. Esta gente nadie la va a parar de alguna forma. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar de manera conjunta para poder usarlo de manera efectiva y no tener el miedo que está pasando en el momento? El FBI, por ejemplo, empezó ya a hablar de un concepto de la sex extortion y como el acoso basado en tecnologías de IA, porque una IA te llama con la voz, como decía anteriormente, simulando o emulando la voz de una persona que se conozca, te empieza a extorsionar un video tuyo que es falso, haciendo cosas no adecuadas, y se empieza a generar todo esto. Pues, ¿en qué momento se regula? Y la pregunta también, ¿quién regula? Porque en algún momento se le regulaba a Facebook, se le decía a Facebook, como todas estas empresas regulen, pero ellos son parte del proceso de regulación. Entonces, claro, yo no me puedo regular a mí mismo, porque no tiene sentido. ¿Cómo? Pues, ahí todavía hay una discusión bien particular. Voy a mostrar ejemplos, cosas muy interesantes. O sea, he mostrado la visión negativa, pero también la parte positiva. Hay muchos ejemplos. Generación de imágenes que está utilizando para generar imágenes de alta calidad que parecen ser fotografías reales, no necesariamente son iguales. En animación y efectos especiales, síntesis de voz, creación de música, usos financieros para búsqueda de fraudes, creación de textos, investigación científica, ya lo mencionaba anteriormente, la generación de moléculas y compuestos químicos que tienen propiedades específicas, se está utilizando mucho y está siendo muy interesante. Documentos, emails, y ahora, por ejemplo, para traducción simultánea, es supremamente interesante esa barrera idiomática.
puede mejorar. Sin embargo, claro, lenguas muertas tienden a ser muertas, más muertas todavía. Pues una comunidad indígena, por ejemplo, que tiene una lengua, muy poca gente la usa, como no está en esta fuente de información, pues tiende a desaparecer. Además, si estaba muerta, ahora sí, con lo que le rinco totalmente. Para resumir documentos, es muy seguro, pues no inventa cosas, es muy bueno cuando uno le da la fuente, porque te extrapola la información. Si hay muchos datos, es muy buena, pero no, cuando yo le digo, por ejemplo, si yo le digo 100 años de soledad, le doy el libro primero, hágame un resumen de 100 años de soledad, me lo hace muy bien, pero no te inventa nada, porque es lo que hay ahí. Es diferente que yo le digo, escríbame un libro como 100 años de soledad, eso es diferente, porque ahí empieza a inventar cosas que no necesariamente existen. El tema de fuentes de información, muchas veces no te da fuentes, hay algunas herramientas ahora que ya te dan fuentes, pero hay que empezar a verificar, porque no necesariamente te da la fuente de información. ¿De dónde sale esa información? ¿De dónde usted obtuvo esta información? Para la programación, sobre todo para componentes no críticos, se usa mucho, y para depurar código. Hay una lista de ejemplos, pues la presentación la dejo, que hay una serie de ideas creativas del uso de inteligencia artificial en la educación, por ejemplo. En este sitio hay una cantidad de ejemplos muy, muy interesantes de cómo se está usando de manera efectiva, sobre todo para el campo educativo. No es adecuado para aplicar el pensamiento crítico sobre un problema, no es adecuado porque tampoco nos da referencias, nos da las fuentes de información. Como decía, no posee un pensamiento creativo real, simplemente extrapola datos. Y la pregunta es si seguimos enseñando lo que sabemos, es decir, un modelo de memoria, obviamente va a ser mucho más fácil usar esta aplicación para pasar de cierto grado. Entonces, por eso hablaba de que no solo es el cambio tecnológico, sino el cambio metodológico. Nuestra función como profesores es de alguna manera enseñar a pensar críticamente. Hay que entender que si lo que queremos es informar, formar o transformar. Si queremos informar, estas herramientas pueden ser buenas. Si queremos formar, es otra cosa. Si queremos transformar, estamos muy lejos de esto. ¿Vale? Por eso, pues, nos toca hacer este cambio. Obviamente hay que usarlas, pero hay que usarlas en la forma adecuada. Pero el tema, y es lo que decía anteriormente, es que esto nos puede estar llevando a maquinarnos, a perder la libertad y la seguridad, porque nos puede estar mostrando un mundo que no necesariamente es real, un espejo de algo que no necesariamente es, porque esas fuentes de información, si no son fidedignas, es complicado. Y el problema es la inmediatez. No estamos en una sociedad ahora que se llama la sociedad de la inmediatez, la sociedad de dime likes, dime cuántos likes tienes y te diré quién eres. ¿Okay? Se valora en términos de este tipo de elementos. Estamos perdiendo una cantidad de aspectos. Hay oportunidades muy interesantes, claro, en enfocar hacia la personalización del aprendizaje. Uno de los sueños clásicos del aprendizaje que uno pudiera tener un estudiante, profesor por estudiante. Esto es bueno, pero va en contravía del pensamiento colaborativo, ¿no? Del trabajo colaborativo. Un enriquecimiento de recursos pedagógicos debido a que la capacidad que puede tener esa herramienta de brindar a profesores y estudiantes acceso a recursos pedagógicos muy ricos en diferentes fuentes de información. O sea, yo tengo una persona que le gusta la parte auditiva, le muestro un contenido de un componente auditivo o visual, o dependiendo del tipo de aprendizaje que tenga la persona. Nosotros estamos trabajando mucho ahora en educación especial, sobre todo con niños con trastorno del espectro autista, para mejorar el tema de mejorar la comunicación y la parte emocional. Algunas herramientas que nos están ayudando a, entre comillas, entender, entre comillas, ciertos modelos mentales y adaptarse a ellos. El aumento de la eficiencia y eficacia otorgado por la inteligencia artificial va a permitir que, como profesores, tengamos más tiempo para hacer lo que verdaderamente debemos hacer, es pensar, no llenar tantos formularios. En consecuencia, es una oportunidad de aprendizaje muy grande, donde los estudiantes van a tener algunas oportunidades siempre y cuando tengamos estas herramientas disponibles, sean libres, si no, pues difícilmente, incluidas experiencias de aprendizaje virtuales, a distancia y oportunidades de colaboración con estudiantes de todo el mundo. Eso sería súper interesante. Los retos, el tema de mecanización de la enseñanza, los riesgos y los efectos negativos de la inteligencia artificial, ya lo hemos mencionado muy rápidamente, son conocidos, empezando por los prejuicios y discriminación que pueden derivarse de la distracción de los sistemas a partir del conjunto de datos históricos. Y tal como muestra, por ejemplo, un periodista estadounidense, Audrey Waters, en su libro Máquinas de Enseñanza,
La idea es que la automatización puede racionalizar la enseñanza, personalizar el aprendizaje y permitir que los docentes ganen tiempo, que eso es algo que se quería desde hace mucho tiempo. Pero la idea es cómo cambia nuestro modelo pedagógico y cómo tenemos que cambiarlo para utilizar estas tecnologías de forma mucho más adecuada. Retos también, cómo identificar contenidos que no son reales, contenidos engañosos, porque como vimos puede generar cosas muy rápidamente y que a primera vista es difícil de diferenciar. Y esto puede contaminar materiales pedagógicos, claro, porque puede servir de fuente de información sobre muchos aspectos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo exigimos a estas herramientas que nos den las fuentes de información? En tecnología se llama la inteligencia artificial explicada. No significa que la inteligencia, la herramienta me debería decir, anteriormente me puede sacar una foto de un gato y decir esto es un gato. La inteligencia artificial explicable es que me diga esto es un gato por tal razón, porque tiene uñas, porque tiene orejas, qué sé yo. O sea, que me explique por qué me está afirmando algo y yo puedo decir si creo o no creo. Y en eso eso se llama la educación digital ciudadana, y es que como ciudadanos debemos exigirle a la herramienta, a la gente que produce tecnología, a que nos explique por qué toma esa decisión, que nos muestre los datos. Eso es algo hay una pelea muy fuerte respecto a este tema. Servicios de pago. Hoy en día se está utilizando mucho para mecanismos de pago, de líneas sin ningún problema, para pagar aplicaciones que aumenten el valor comercial del sector educativo, que han concluido acuerdos con un gran operador. Esto es decir, esto es un componente muy fuerte, como OpenAI ya en algún momento era libre y ahora hay que pagar. Entonces, si me dicen, en mi institución universitaria tengo que empezar a usar la herramienta de ChatGPT, vale, pero no me sirve la versión gratuita, tengo que comprarla. Ya, y le estoy comprando a un proveedor que posiblemente me va a llenar de mucha información. Lo mismo que ha sucedido siempre, no es nuevo, es el modelo comercial desde hace mucho tiempo. Entonces es un gran bien. Entonces, ¿cómo democratizamos y cómo tenemos acceso a toda esta información y todas estas fuentes de información? Porque yo no tengo acceso a esa base de datos grande, pues obviamente la información que me va a llegar es menor. Por tal razón, vamos a tener una diferenciación en términos académicos. Cuando digo un organismo acreditador, pues, hasta ahí llegamos. Entonces, ¿cómo tenemos ese aspecto de equidad en el acceso a la herramienta y que de alguna manera podamos disponer del mismo? Porque además hay otro problema. ¿Quiénes estamos alimentando a estas bases de datos? Nosotros. O sea, esto es el modelo económico más maquiavélico que hay, porque ellos están ganando de lo que nosotros les digamos y no nos pagan nada y no, por el contrario, nos cobran, ¿no? El medio ambiente, ya lo decía, la gente no se da cuenta que para hacer una cantidad significativa de cosas de inteligencia artificial como una simple consulta de ChatGPT se necesitan enormes cantidades de potencia de procesamiento, pero muchos procesadores corriendo en tiempo real, y eso, entrenarlos pues, cuesta muchísimo, ¿sí? Y adicionalmente consumen muchos recursos energéticos, y hoy en día con el tema del calentamiento global, pues es algo que debería empezar a pensarse. Y su utilización en la escuela de todo el mundo posiblemente contribuiría probablemente a acelerar la degradación del medio ambiente. Pues, tampoco era tan bonito como parecía al principio, ¿no? Medidas de protección del empleo de la inteligencia artificial en la educación plantea, por lo tanto, una serie de aspectos muy importantes para los docentes y sobre todo para los responsables de los sistemas educativos que debemos enfrentar. ¿Cuál es el mejor modelo pedagógico? ¿Quién regula todas esas herramientas? Si no está regulado el ChatGPT, es necesario hacerlo. Ahora estamos hablando también, por ejemplo, en la administración pública. Ya las alcaldías, gobernaciones empiezan a usar este tipo de herramientas. Pues la pregunta es, bueno, ¿de qué fuentes se tiene? ¿Y cómo, si es una administración pública, generar unos documentos públicos? ¿Qué está pasando ahí? Pues hay una cantidad de aspectos que no están controlados todavía. Retos de integridad académica, mayor riesgo de plagio por parte de los estudiantes. Claro, bueno, existía anteriormente, ahora más por la inmediatez, por la cantidad de datos que nos puede entregar. Protección de datos, sesgo cognitivo, como les decía, porque estos algoritmos ya vienen de alguna manera con el sesgo del programador y eso hace que podamos tomar decisiones correctas o no. Género y diversidad, como mencionaba, existe una preocupación que va desde la falta de participación femenina en el desarrollo de la inteligencia artificial. Eso incide en los datos que se están entregando, hasta la difusión de contenidos que refuercen estereotipos de género, raciales y de otra clase. Y
y esto es grave, muy, muy grave, el tema de accesibilidad, falta de acceso, bien sea por disponibilidad, costo, infraestructura, o por países que censuran de alguna forma el acceso a estas fuentes de información, como China, por ejemplo. El tema de comercialización, ausencia de equidad y el acceso a la herramienta y riesgo de usar los datos con fines comerciales, entre otros datos, otras preocupaciones que de alguna manera nos competen, ¿vale? Entonces ya empiezan a existir, la UNESCO sacó esta guía para regular la inteligencia artificial en la educación. Es una guía, no es la guía. Al menos ya empiezan a existir ciertos mecanismos, la sacó en junio del 2023, que se está aplicando de manera muy interesante, ¿vale? Herramientas que nos ayudan a detectar plagio, está esta, GPT-0, con cierto grado de precisión, determina más o menos si hay cierta copia, porcentaje de texto hecho en ChatGPT. Lo mismo están ya en algunas aplicaciones para el tema de imágenes. OpenAI Text Classifier es otra, que su objetivo es detectar si un texto ha sido generado por inteligencia artificial o no. Y esto fue una iniciativa de la Unión Europea que cuando surge todo este modelo, obligó, en ese caso en particular a esta empresa OpenAI, que era la más grande, a que sacara también un documento dentro de su documentación que permitiera que la misma herramienta dijese que si alguien la usa, qué porcentaje del documento o de lo que se está haciendo estaban usando esa herramienta. Y es una obligatoriedad que surgió gracias a esta regulación que se dio por la Unión Europea. Pero el problema es que esto solo fue para OpenAI. Las otras están surgiendo muchísimas en los últimos años. De años han surgido una cantidad de IAs. La pregunta es quién está regulando el tema también. Vale. Bueno, hay herramientas para detectar este tipo de mecanismos. Voy a pasar rápidamente. Hay lineamientos para usar estas tecnologías para los profesores. Paso rápido, porque ya nos quedan 5 minutos. Bueno, hay herramientas como Elicit IA, Inceptiful IA, SciScape IA, son herramientas muy interesantes para ayudarnos a hacer análisis de datos, revisión de literatura, por ejemplo, sacar una revisión exhaustiva de literatura, nos ayuda de una manera, cosas muy interesantes que hace la IA. ¿Qué hacer? Respecto a eso, ya para ir terminando, no es pedirle a la gente que no use la tecnología, no, sino más bien que la usen más y que hagan más análisis sobre los resultados que ofrecen. O sea, en lugar de decirle al estudiante que no use ChatGPT, es úselo, hagan un ensayo, pero ahora usted va a hacer un ensayo sobre ese ensayo, es decir, hagan un análisis sobre el ensayo que le dio el ChatGPT. Usar ChatGPT y analizar sus respuestas. Hay cosas que son falsas y así aprenderás a buscar. Hay cosas que no son coherentes y así aprenderás a analizar. Y hacer una versión mejor de lo que hace ChatGPT. Y con eso posiblemente generamos ese pensamiento crítico que tenemos. Finalizar que ChatGPT no es una solución mágica para todos los desafíos de la educación. Es una herramienta poderosa, flexible, que nos puede ayudar a construir un sistema educativo posiblemente más personalizado, flexible y centrado en el estudiante. Puede liberar a los profesores de hacer una cantidad de rutinas, de actividades rutinarias que se pueda dedicar a interactuar de manera mucho más adecuada con los estudiantes y guiar su aprendizaje. Para aprovechar al máximo esta herramienta debemos estar dispuestos a adaptarnos y a aprender, si no, no. Implementar ChatGPT en el aula no es solo una cuestión de tecnología, como decía al principio, sino también de pedagogía. Debemos estar dispuestos a experimentar, a aprender de nuestros errores y evolucionar junto con nuestros estudiantes. Chris Phillips, que fue el antiguo jefe de procesamiento de lenguaje natural de IBM, decía que es una herramienta muy buena prediciendo lo que los humanos en computadora predice, pero no necesariamente lo que dice es lo más adecuado. La tecnología es una herramienta, no un destino. Y la amenaza del ChatGPT no radica en su potencial para reemplazar a los maestros, sino en la posibilidad de que nosotros como profesores no aprovechemos el potencial de esta herramienta para mejorar la educación. Un desafío para adaptar nuestra educación a la era de la inteligencia artificial, debemos usarla de manera adecuada, y esto nos va a brindar una cantidad de opciones. Finalmente, entender que el gran problema es que estamos tratando de humanizar la inteligencia artificial y le estamos dando cualidades humanas a algo que no es humano, a algo que fue generado por el humano. Entonces empezamos a hablar de inteligencia artificial ética, de inteligencia artificial confiable, porque son valores del ser humano.
Así que cada vez que le colocamos etiquetas humanas a la IA, estamos queriendo humanizarla. Y esto se agudiza con el tema de la robótica, al tratar de darle forma humana a los robots, que cada vez se parezcan más. Desde mi perspectiva, y porque mucha gente opina lo mismo, la máquina debería parecerse cada vez más a la máquina, hablar como la máquina, para que yo como ser humano sepa que estoy hablando con una máquina y no con una persona. ¿Okay? No somos Dios para darle humanidad a una creación hecha por el ser humano. Y hay un ejemplo muy particular, 2 minutos aquí, que lo vi hace unos años, que es un modelo planteado por Joseph Aoun, que es el presidente de la Universidad de Northeastern University de Estados Unidos. Antes del boom de la inteligencia artificial, sacó un libro muy interesante que se llama A Prueba de Robots, la educación superior en la era de la inteligencia artificial. Digo, sí, el 2017 no está todavía el auge de todo eso. Y él plantea 3 elementos fundamentales. Paso muy rápido. Unas competencias que hay que trabajarlas. Pensamiento crítico, esto suena muy cliché, pero es fundamental, hay que trabajar en pensamiento crítico. Pensamiento sistémico, emprendimiento y agilidad cultural para adaptarnos a nuevos escenarios. Una alfabetización tecnológica, entender cómo funciona la tecnología, qué puede hacer y no puede hacer. Una alfabetización de datos, para entender cómo pueden procesar estos datos, y una alfabetización de lenguajes humanos para mejorar la comunicación. Y 2 pilares fundamentales, la creatividad y la flexibilidad. Yo le agregaría un componente que es la inteligencia emocional que el ser humano tiene y que obviamente la máquina no lo tiene. Con esto lo paso. Y ellos han hecho un ejercicio muy interesante a nivel de educación superior en Estados Unidos, y cómo empezar a usar estos pilares está cambiando ciertos esquemas. Nosotros estamos adaptándolo ahora a nuestra universidad, al contexto, y en particular también pasarlo a educación básica. ¿Vale? Termino con esta frase que digo, una vez vi un meme que decía que dentro de 5 años la gente pondrá en su currículum que sabe escribir a mano. Es gracioso, pero si la IA nos ayuda a escribir, y la escritura es la forma en que organizamos, si la IA sí nos ayuda a escribir, y la escritura es la forma en que organizamos nuestros pensamientos, podría poner en peligro nuestra capacidad de pensar. A medida que la IA siga ganando popularidad, de repente la gente no podrá hacer sin ella cosas que hoy hacemos con facilidad. La tecnología es un arma de doble filo. Me gusta decir que la gente que no tiene acceso a Internet tiene algo que nosotros no, la privacidad. Yo estoy terminando ahora otro doctorado en temas de cognición, entendiendo un poco cómo está funcionando el cerebro con el uso masivo de la tecnología, y es complejo, porque nos está bloqueando muchas cosas. ¿Sí? El cerebro, por ejemplo, no se usa, que le dejamos al GPS a que nos diga por dónde nos vamos, ya no lo entrenamos, eso obviamente nos bloquea. Y decir que la IA es un complemento y no un reemplazo del ser humano. La tecnología al servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología. Finalmente decir que más que humanizar la tecnología, porque hay toda una tendencia de, ¿será que la tecnología la humanizamos para que se parezca más al ser humano? ¿O tecnifiquemos al ser humano para que el ser humano hable en el mismo idioma del ser humano? Más bien, ¿por qué no pensamos en humanizar al ser humano? Seamos más humanos y tengamos la tecnología como una herramienta de ayuda, complemento, para hacer mejor la calidad de vida y obviamente el tema de la educación. Y bueno, ya con eso termino diciendo que el trabajo va a cambiar, obviamente el trabajo de profesores cambia, ¿sí? Va a cambiar, pero siempre necesitaremos profesores. El papel de la tecnología en la educación lleva mucho tiempo suscitando un intenso debate. ¿Democratiza el conocimiento o amenaza la democracia al permitir que unos pocos controlen la información? ¿Ofrece oportunidades limitadas o conduce a un futuro dependiente de la tecnología sin retorno? ¿Equilibra las oportunidades o acrecienta las desigualdades? ¿Debería utilizarse para enseñar a los niños pequeños o constituye un riesgo para su desarrollo? Ese debate fue alimentado después del tema del COVID-19 y por la emergencia de la inteligencia artificial generativa. Es recomendable que la tecnología se introduzca en la educación sobre la base de pruebas que demuestren que es apropiado, equitativa, evolutiva y sostenible. En otras palabras, su uso tendría que estar al servicio de los estudiantes, de los profesores, y complementar la interacción cara a cara con los profesores. Tendría que ser considerada una herramienta utilizada en otras condiciones, y desde esa perspectiva es muy importante. Ahí dejo mi correo para cualquier duda, inquietud, y creo que me pasé un par de minutos. Muchísimas gracias.